Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga enormemente. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario que tengan. Vamos a empezar este devocional. Gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que tenemos para dedicar estos minutos para la reflexión, la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración para que Dios bendiga el devocional que vamos a tener, la reflexión de la palabra. Vamos a orar, hermanas. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta tarde, por este día, Padre, que nos da, por este devocional que vamos a tener, Padre. Le pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, paz, humildad, mucho amor, Padre, en lo que vayamos a estudiar el día de hoy, Padre, y sobre todo para poder llevarlo a la práctica, Padre. Bendice tu palabra, bendice el entendimiento, Padre, que vamos a tener, la reflexión, el análisis, pidiéndole una bendición por mi hermana Violeta, por mi hermana Cecilia, por mi hermano Juan, por mi hermana Basilia. Bendícelos enormemente, Padre, a sus familiares, a sus seres amados, el esfuerzo que hacen de estar aquí, Padre. De la misma manera, Padre, le pedimos por la TEP, le pedimos por nuestro hermano Cristian, por su familia, por mi esposa, por todos nuestros seres amados, sea con todos ellos, Padre, también con los instructores, Padre, sea con cada uno de ellos, Padre. Gracias, Padre, por el tiempo que nos da. Gracias por las bendiciones materiales y espirituales. Y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanas. Vamos a entrar directamente con el texto. Vamos al darle una lectura a ese texto para analizarlo, para disertar en él. Bien. Tenemos precisamente los versículos 48 al 59 para terminar el capítulo 8 de Juan. Vamos a considerar estos versículos y vamos a ir disertando en ellos, ¿no? Eh, Vamos a darle lectura. Le voy a pedir a mi hermana Violeta que me apoye con los versículos 48, 49 y 50. Después de ahí va a venir nuestra hermana Cecilia con los versículos 51, 52, 53 y, y 54. Vamos a reconfigurar, vamos a darles más textos. Versículos 48 al 51, mi hermana Violeta. Del 48 al 51, hermana Violeta. Y del 52 hasta el 56, mi hermana Cecilia va a leer esos textos, ¿sí? Hasta el 56. Ok, hermano, gracias. Y del 57 al 59, mi hermana Basilia, ¿ok? Así es como vamos a estar configurados en estos textos. Cuando lo tenga, hermana Violeta, dele lectura, por favor. Está bien, hermano. Sí, dice, la persistencia de Cristo. Respondiendo entonces a los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gracias, hermano. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guarda su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Gracias, gracias por la lectura, hermanas. Vamos a empezar a escudriñar estos versículos que se acaban de leer. Empieza con el versículo 48. Hay un pequeño titulito que dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Pero dice el versículo 48, respondieron entonces los judíos. ¿A qué respondieron estos judíos? Bueno, a lo que ya se había dicho anteriormente, ¿no? En los versículos que nosotros habíamos disertado del versículo 39 al 47, en donde al Señor lo estaban acusando de ser hijo de fornicación y el Señor les dice, bueno, los religiosos estaban acusando al Señor y poniéndose precisamente que su padre era Dios, su padre era Dios. Nosotros somos hijos de Dios, Dios es nuestro padre, pero el Señor Jesucristo les va a decir, no, vuestro padre no es Dios, vuestro padre es el diablo porque me quieres matar y me estás hablando de esa manera. Y también dice, como dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dice. ¿Ok? Entonces, prácticamente en el versículo 48, perdón, viene la contrarréplica de este grupo, de estos grupos religiosos conformado por fariseos, escribas, saduceos, etcétera, ¿no? Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ok. Hermanos, ¿qué significa ser samaritano? Creo que prácticamente era como un tipo ofensa, ¿no? Ya lo que le estaban diciendo. Pero, ¿qué se acuerdan de los samaritanos? ¿Alguna de ustedes que quiera participar? Para los judíos era alguien indeseable. Había un rechazo, ¿no? Había un rechazo popular en contra de los samaritanos, ¿no? Eran sus enemigos prácticamente, ¿no? Entonces había un odio prácticamente contra los samaritanos, ¿no? Hay bastante antecedente histórico, hay razones suficientes para que los judíos odien a los samaritanos, pero no era bueno cuando Esdras vino y también Nehemías vinieron en el caso de Nehemías a construir las murallas de Jerusalén, pues los grandes opositores fueron precisamente los samaritanos. Cuando se empezó a construir el templo, también los grandes antagonistas fueron los samaritanos. Entonces, había mucha enemistad. Pero lo interesante de todo eso, hermanos, es que en Juan 4, ustedes recuerdan los eventos de Juan 4, el Señor cruza por Samaria y se topa con la mujer samaritana y tiene una conversación muy trascendental esa mujer con el Señor, ¿no? Entonces, no sabemos, parece, segura, el Señor se quedó varios días en Samaria. Entonces, hermanos, no sé si por ahí vaya el asunto, ¿no? De que estuvo varios días con los samaritanos y prácticamente a tal grado que llegaron al nivel de acusarlo de ser samaritano, ¿no? Entonces, pero es como si te dijera, no sé, hermanos, no sé, no quiero decir ninguna ciudad, ningún país, ¿verdad? Pero es como si hubiera una especie de desdén o menosprecio por tu origen étnico, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, eh, dice el versículo que estamos leyendo, no decimos bien nosotros, es como si estuviera diciendo, creo que estamos en lo correcto, ¿verdad? Que tú eres samaritano y que tienes demonio, dice. Bueno,
Hermanos, ¿qué implicaciones hay? ¿Qué consecuencias hay con el simple hecho de que estos hombres, no sé si por la rabieta que estaban haciendo, no sé si porque estaban siendo confrontados, pero qué consecuencias e implicaciones hay de que estén llamando a Jesús demonio? ¿Qué piensan, hermanas? ¿Qué piensa, hermana Basilia? Estaban llamando a Jesús demonio. Creo que es una respuesta los versículos. Creo que dejamos de escucharla, hermana. Creo que se está cortando su internet, hermana. Creo que está batallando, ¿verdad? ¿Se escucha? Ya la Sí, escuchamos. algo. Sí. Le decía que probablemente sea la respuesta de los versículos anteriores de que Jesús les dice que su padre es el diablo. Ujú. Se sienten ofendidos y pues también o sea, es una respuesta pues se defienden, pues. Claro, claro. Es una contrarrespuesta, ¿no? A lo que el Señor está diciendo. Y prácticamente, hermanos, este, y es interesante también esto porque le dice, demonios tienes. Ahora llegamos a la conclusión de que eres samaritano, ¿sí? De que eres alguien contrario. Fíjense, alguien que venía de parte de Dios. ¿Cómo le regresan las cosas, no, hermano? Es interesante, ¿no? Es interesante esto. ¿Cómo el que venía directamente de parte de Dios le estaban diciendo que era samaritano, que era alguien contrario a Dios y que tiene demonio? Entonces, ¿cómo tratan de dañar la imagen? ¿Cómo tratan de perturbar la imagen de Jesús con esta blasfemia? ¿Sí? Y, y aunque el Señor no hizo ningún milagro aquí, en otras ocasiones eh, le van a decir que por Belcebú hacía esos milagros. Y el Señor les va a decir, tú puedes blasfemarme todo lo que quieras, puedes blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero si empiezas a blasfemar contra el Espíritu Santo, eso ya no tiene perdón de pecados, ni en esta generación, ni en la otra, ni en el siglo venidero, dice. Entonces, para blasfemar a alguien debe de tener uno mucho cuidado con las palabras que se van a pronunciar, porque seremos juzgados de toda palabra dicha, de toda palabra dicha. Entonces, eres samaritano, eres prácticamente, tienes demonio, es lo que estaban diciendo. Entonces, definitivamente que lo estaban diciendo desde las entrañas, ¿no? Ahora, tenemos aquí la respuesta de los judíos y luego dice el versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, dice. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Sí? El Señor Jesucristo estaba hablando las verdades de Dios. Y por hablar las verdades de Dios, lo estaban juzgando de esa manera. Hermanos, es interesante cómo le voltean las cosas a Jesús, ¿no? Pero, pero algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que saben que al Señor eso no le preocupaba. Lo que pensara la gente no le preocupaba, ciertamente, ¿no? Y eso es algo que también nosotros tenemos que aprender de Jesús, hermanos. Hermana Violeta, eh, ¿qué beneficios, hermana, tiene el dejarse estar preocupando de lo que la gente piense de uno, hermana? ¿Qué beneficios? Pues, mm, pues yo creo que no nos deberíamos de preocupar por lo que digan, hermano.
como quiera muchas veces no los tenemos contentos, como dice. Ajá. Y aparte de eso, pues por nuestra salud, porque hasta Ujú. para preocuparnos de cosas, pues hasta uno a veces se enferma. Claro. Deberíamos mejor, pues de pedirle siempre a Dios que Dios nos ayude a soportar las situaciones que vienen y pedirle siempre a Dios que nos ayude en toda situación. Ujú. Definitivamente que el dejarse preocupar de lo que los demás piensen de otros, ayuda mucho para dormir un poquito más tranquilo, ayuda también para estar tranquilo con uno mismo, ¿no? Y, y máxime cuando se trata de la fe, ¿no? Cuando se trata de la palabra de Dios, ¿no? Obviamente que hay en ocasiones, hermana Violeta, hermana Basilia, hermana Oli, hermana Cecilia, que que en ocasiones nos van a dar personas a las que apreciamos, a las que queremos, o a las personas que también de repente, que de manera sincera se acercan y quieren darnos alguna crítica positiva, alguna observación. Nosotros tenemos que aprender a tomar esas cosas, evaluar cuál es basura y tirarla. Pero hay cosas que de repente hay buenas. Hay cosas que son buenas y que hay cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿no? Pero ciertamente casi el 70% de todas las cosas, hermanas, tiene que ver con críticas destructivas o críticas irrazonables, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba predicando la verdad y aún así lo acusaron de samaritano y que tenía demonio, lo cual implicaba una blasfemia sobre la persona de Jesús, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran decir sobre esto, hermanas? Si no, continuemos entonces. Versículo 50 dice, pero yo no busco mi gloria, dice, pero yo no busco mi gloria, dice. Hay quien la busca y juzga, definitivamente, ¿no? Y esto también habla de la humildad del Señor. Hay humildad por parte del Señor. Yo no busco mi gloria, yo busco la gloria de mi Padre, yo busco la gloria, eh, es decir, cumplir el propósito y el objetivo para el cual yo fui llamado, y es precisamente morir y traer la salvación, morir y salvar a la gente de los pecados y que la gente pudiera tener la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, pero hay personas que hacen las cosas para buscar su propia gloria. Y creo, hermanas, que eso es algo que nosotros tenemos que evaluar y preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para reconocimiento popular? ¿Para que nos digan, oye, qué bonito hiciste esto, qué bonito aquello? Tenemos que esforzarnos y dar el 100 en cada cosa que hagamos, pero creo que lo que nos está tratando de enseñar aquí el Señor es que en todas las cosas que hagamos, busquemos glorificar a Dios, ¿verdad? Permítame un segundito, hermanos. Permítame un segundito. Muy bien, disculpen. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que tenemos que buscar precisamente la gloria de Dios en todas las cosas. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque si estamos buscando nuestra propia gloria,
cuando hagan algo que lastime nuestro ego o que lastime lo que nosotros pretendemos ser, es donde empiezan a haber envidias, es donde empieza a haber competencias, es en donde empiezan a haber injusticias que a veces o derechos que nosotros queremos reclamar. Y a mí me ha sucedido bastante, ¿no? Entonces, si de repente nosotros sentimos eso, hermanos, es porque nosotros creemos que tenemos ciertos derechos o porque hay cosas que nos merecemos. Y cuando se antepone eso, es que estamos buscando la gloria propia y no la gloria de Dios. El Señor no merecía que lo trataran así. El Señor no merecía ser muerto de esa manera. El Señor no merecía un montón de cosas porque fue el hombre más puro, más santo, más justo que caminó, más bueno que caminó sobre la tierra, y aún así lo mataron. Que en el trasfondo había un propósito de Dios, conociendo la maldad humana, por supuesto, Jesús y nuestro Dios. Pero entonces la cuestión aquí, hermanos, es que busquemos la gloria de Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia. ¿Sí? Si nosotros empezamos a sentir que las cosas no están bien y que nos sentimos agraviados, quiere decir que estamos buscando nuestra gloria, hermanos. Y hay que tener cuidado con eso. No sé, hermanas, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir para continuar. ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar entonces. Versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ok? Hermanas, ¿qué significa aquí la palabra guardar la palabra? ¿Qué significa eso de guardar la palabra? ¿Qué piensan? Es obediencia total, hermano. Así es, obediencia. Hermana Basilia, nosotros hacemos lo posible de guardar la palabra de Dios y aún así, se- aunque no venga independientemente, o mejor dicho, a reservas de que Cristo venga antes, pero pues al final, hermana Basilia, creo que nosotros vamos a morir. Entonces, ¿cómo usted podría interpretar eso, hermana Basilia? Dice, el que guarda mi palabra no verá muerte cuando vamos a morir. ¿Qué opina? Eh, pues es si obedecemos hasta, o sea, nuestra muerte física, Ujú. el día que venga, pues Jesucristo, seremos también resucitados, pero ya sería eternamente, si cumplimos aquí terrenalmente, ¿verdad? Claro, claro. Y sobre todo, ojo con esto, hermanas. La palabra muerte significa separación. Entonces, nosotros podemos comprender y entender prácticamente que la muerte física no es todo, no es todo. Permíteme un segundo. Ok, estábamos en la parte de la separación, ¿ok? La muerte significa separación. Y también, hermanos, es importante decir que permítame un segundo, que me están llamando, hermanos. Perdóname. De repente estoy en mi horario de trabajo, pero tenemos esta oportunidad de arreglar todas estas cosas, ¿no?
Hermana, ya está lista la casa del hermano Tom. Gracias. Entonces, ahí disculpen, hermanas. Entonces, dice, el que guarda mi palabra no verá muerte, dice. Oye, pero podemos morir físicamente, pero lo que pasa, hermanas, es que no hemos entendido el concepto de muerte, ¿sí? Porque la muerte física no lo es todo. Miren, la palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, el alma se separa del cuerpo, pero el hecho de que el alma se separe del cuerpo no significa que nosotros estemos separados de Dios, ¿sí? Por eso la mayor victoria de un cristiano es cuando muere siendo fiel a Cristo, a su palabra. Entonces, aunque esté muerto físicamente, su alma está siendo consolada en el seno de Abraham. Y cuando venga Cristo por segunda ocasión, lo va a resucitar, pero con un cuerpo glorioso y para vivir eternamente en el cielo. Entonces, la muerte física no lo es todo, no lo es todo. Para muchas personas que no tuvieron a Dios, pues sí, pero para nosotros que conocemos la verdad, hay esperanza. Pero la clave está, como dice mi hermana Basilia, en guardar la palabra de Dios, en guardar la doctrina, en guardar los mandamientos, el ser obediente y agradar a nuestro Dios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto, hermanas? ¿Algún comentario? Bien, continuemos entonces. Versículo 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Siguen con eso de demonio, no quitan el dedo del renglón sobre ese tema. Abraham murió y los profetas, ¿sí? Profetas como Isaías, profetas como Ezequiel, como tantos profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. O sea, no estaban entendiendo el sentido espiritual de todo esto que ya había enseñado en Juan 6, cuando habla del pan que descendió del cielo, ¿sí? Tú eres un demonio, dice, porque pues Abraham, David, Isaías, Jeremías, Esdras murieron. ¿Cómo tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Pues esa parte ya la analizamos ahorita. Ahora, versículo 53 sigue la disertación de este grupo religioso. Dice 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Sí. Y lo hace, y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Sí. No quién eres, ¿quién te haces? Y creo que es una pregunta legítima. Sí. Es una pregunta legítima. Ya no es quién eres, Jesús el Cristo, no. ¿Quién te haces? Dice. Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y esto es aplicable para todos nosotros. Cuando nos gloriamos, cuando nos jactamos, cuando nos enorgullecemos a nosotros mismos, nada somos en realidad. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, dice. Hermanos, hermanas, por favor, ¿de qué manera el Señor es glorificado por el Padre? ¿De qué manera? ¿Qué piensan? Hermana Oli, no sé si puede hablar. ¿De qué manera cree usted que el Padre glorifica al Hijo? No sé si puede hablar la hermana Oli. Y si no,
Seguramente no podrá. Hermana Cecilia, ¿de qué manera el Padre glorifica a Jesús? Yo pienso que al volverlo Señor, al volverlo este, al poner todo a sus pies, pienso que De- eso ha de ser. la ascensión, definitivamente. Hermana Violeta, ¿cómo cree que el Padre pudiera glorificar al Hijo? Y de la forma menos pensada, ¿eh? Glorificar al Hijo de la forma menos pensada, hermanos. Mm, hermana, este, siendo su hijo amado. Así es. Que se lo dijo en el bautismo, ¿no, hermana Violeta? Sí, ¿Recuerda? sí, este es mi hijo amado. Exactamente. Inclusive en el Monte de la Transfiguración también se hizo esa expresión. Entonces Sí, lo glorificó de esa manera. ¿Es correcto, hermana? Es correcto. Entonces el Padre reconoció, honró al Hijo de esa manera. Y también lo glorificó y lo honró cuando fue al cielo. Pero la forma más potente de la glorificación del Hijo, aunque ustedes no lo crean, es haber muerto en la cruz del Calvario, porque ese va a ser el medio por el cual se va a salvar toda la humanidad. Entonces, para nosotros, la glorificación siempre es, hermanos, es como que, y es correcto, es parte de, pero siempre en nuestra mentalidad de glorificación sería un reconocimiento público como se le hizo, como lo hizo el Padre con Juan, o un entronamiento como en el caso de la ascensión de Jesús. Pero el cristianismo parece ser que va en contrasentido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? A que en el capítulo, ahí en la parte de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, eso viene siendo también parte del entronamiento, de la glorificación que el Padre le va a dar al Hijo. Por esa parte que estamos mencionando es importante, ¿no? Porque es parte de la glorificación que Dios le da al Hijo. Entonces, pero no solamente eso, hermanos, no solamente eso. ¿Sí? Continuemos con esto, miren. Versículo 55 dice, versículo 55. Pero ustedes no le conocéis. O sea, ustedes llaman a Dios Padre, ¿sí? Y ese Padre es el que me glorifica a mí. Por eso dice el versículo 55. Pero ustedes no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Vámonos. ¿Sí? Sería mentiroso como ustedes. O sea, si yo no le conociera y yo dijera todas estas cosas, sería un mentiroso. Pero dice el versículo 55, pero le conozco y guardo su palabra. Dice, yo tengo una relación cercana con el Padre Dios, pero también a su vez yo soy obediente. El libro de los Hebreos dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Sí, sí. Versículo 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto es, eh, esto es interesante, hermanos. Esto es interesante porque si nosotros vamos al libro del Génesis, ah, Abraham sí conocía la promesa de que su simiente, ¿no? Sería una simiente, una promesa de la simiente que se cumpliría del protoevangelio de Génesis 3, pero que nosotros prácticamente pensaríamos
que Abraham está hablando de una nación o Abraham está poniendo su visión en una nación y en un pueblo, ¿sí? En un reino, pero parece ser que la visión de Abraham iba más allá de eso. La visión de Abraham iba más allá de la perspectiva judía. ¿Sí? Pero en Génesis consideramos que no es precisamente muy fácil verlo. No es muy fácil ver eso. Por eso, miren, vamos allá a Hebreos 11. Permíteme un segundo, hermano. Ok, mil disculpas. Entonces, dice este versículo, me llama mucho la atención este versículo, hermanos. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, dice, y se gozó. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, no se menciona algo así, algo directo en estos términos, pero me hace pensar mucho en Hebreos 11. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer. Ok. Hermana Basilia, ¿me puedes apoyar con una lectura, hermana? Ya para ir terminando esta parte. Sí. ¿Cuál versículo, hermano? Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Por favor, hermana. Sí. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermanas, no era precisamente la Israel como nosotros pensamos. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo con la promesa de la morada eterna en el cielo, eso era lo que Abraham estaba esperando, hermanos. Entonces, ahora entendemos lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan, capítulo 8, versículo, eh, versículo 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. O sea, mi día en referencia a Jesucristo, porque acuérdense que cuando Cristo vino a la tierra, ¿sí? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿sí? Su predicación era el reino de los cielos ya se ha acercado, dice. El reino de los cielos ya se ha acercado, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que se estaba hablando. Y luego en Juan capítulo 8, versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Esa pregunta es interesante. Si fuera en términos mortales, como nosotros pensamos, pues definitivamente que no lo conoció, pero nosotros sabemos quién es Jesús. Versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Entonces, hermanos, antes de que Abraham fuese, yo soy, dice. ¿En qué sentido? Jehová significa yo soy el que soy. Entonces, prácticamente, Jesucristo le está diciendo, yo soy Jehová Dios. Y la palabra Jehová, yo soy el que soy,
el principio y la cualidad que se extrae de ahí es la eternidad de Dios, es la perfección de Dios. Prácticamente el Señor está diciendo, yo soy eterno. Antes de que Abraham fuese, yo soy. He sido y seré. Yo soy el eterno. Yo soy Jehová Dios. ¿Sí? A eso particularmente se está refiriendo. Y para terminar, hermanos, porque necesitamos retirarnos en este momento, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermana Violeta, ¿por qué cree que querían apedrear al Señor y por qué salió huyendo, hermana? ¿Por qué cree? Porque siempre en todo momento les decía la verdad y pues no les gustaba lo que él decía. Ahora sí que como dice el dicho, las verdades no pecan, pero incomodan, ¿verdad? Les decía las verdades siempre. Claro. Y también, hermana Violeta, porque la blasfemia se castigaba con lapidación con piedras. Lo que estaba diciendo Jesús ahí es, yo soy Dios, yo Dios. soy el Eterno. Para ellos era una terrible blasfemia. Cuando dicen ellos, rápido se les activó, este se está haciendo Dios. Este está diciendo que es el Eterno. Agarran piedras porque si hubiera sido un ser humano normal, pues sí, blasfemia. Pero Jesús es Dios. Entonces, Siempre ha sido Dios, ¿verdad, hermano? Pues desde el principio, así es. él no tiene principio ni tiene fin, y eso no lo entendían ellos. Y hasta ahorita no lo entienden, hermano. ¿No lo Hasta ahorita. entienden? Sí, sí. Exacto. No, no reconocen a Jesús. Por eso dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, dice. Es eterno Jesús. Y Canta eso, esa palabra que dice, hermano, ajá. yo soy, sí, pues porque es la verdad, es Él, es Dios, siempre será y seguirá siendo es y será siempre. Imagínese, todo aquel Yahweh del Antiguo Testamento, dice Jesús, yo soy. No, pues eso le generó como que una bomba en su mente, ¿no? ¿Cómo te está presentando como Dios? Y agarran las piedras y como todavía no era el momento, hermanas, él tuvo que esconderse y luego salir huyendo, porque todavía no era su tiempo. ¿Sí? Entonces salió huyendo del templo, ¿no? Salió huyendo del templo. Muy bien, hermanas, gracias, hermanas, por estar aquí, por hacer posible este devocional. Dios les bendiga enormemente. Excelente fin de semana. Yo tengo que retirarme, hermanas, pero sin antes vamos a hacer una oración para terminar este devocional. Vamos a orar, hermanas. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por este día, Padre, por este devocional que estamos a punto de concluir, Padre, pidiéndole que bendiga a mi hermana Violeta, a mi hermana Basilia, a mi hermana Oli, mi hermana Cecilia, Padre, en todas las cosas que ellos hagan, Padre. Gracias, Padre, por este estudio que tuvimos, que nos ayude, Padre, a buscar su gloria y no glorificar a nosotros, buscar la humildad en todas las cosas y sobre todo estar firmes en la esperanza en Cristo Jesús, Padre. Gracias por esta esperanza que tenemos, gracias por esta alegría y gozo que tenemos, Padre, al estudiar la palabra de nuestro Dios. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos. Dios les Bonito bendiga, fin de excelente fin de semana que semana. pasen. Un Bye, abrazo, gracias. hasta luego.